Hoy es para mí un día especial, como es mi costumbre. No haré de ninguna manera una presentación de Yolanda cargada con títulos y méritos, como si estas fueran la condición para poder hacer valer la palabra. Me voy a colocar justamente en el otro lugar. Cómo es que la palabra hace valer esos títulos, y me parece que en este sentido Yolanda tiene mucho que decir. Y tiene mucho que decir en sus palabras, porque refiriéndome al valor de ellas, hay algo que quiero destacar justamente de lo que Yolanda nos va a presentar, y es la claridad, la elocuencia, la sencillez y la profundidad con la cual ella aborda el tema que hoy nos va a compartir. Lo que nos trae Yolanda, y precisamente ahora me refiero a este estado de confinamiento y pandemia, en que el Dios se encuentra en el epicentro de todos los temblores pandémicos que ponen en jaque su consistencia y su continuidad. Narciso es cautivo de este turbio espejo de agua en que se fue formando mucho antes de verse en él. Su mirada empleada y engañada no atina más que a perfilar un precario yo que solo puede sostenerse construyendo prótesis sustitutivas de lo que la turbeza oculta. La enfermedad, la afección en general, se elige como un modo de ser en el mundo. Lo mismo que el soy alcohólico, soy diabético, soy anoréxico, etc. Son enunciados frecuentes que dan cuenta de la coartada elegida para recubrir la oscuridad gestada a través de varias generaciones. Tema fascinante sin duda, cautivante también, porque disloca los lugares en los que tanto analistas como analizantes construyen sus propias coartadas. Yolanda Alquicira, muy querida amiga y colega, en ese orden, tenaz y cuestionadora, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchas vidas y con quien he compartido varios proyectos, nos regalará estas palabras que son las que ponen, las que dan valor a títulos y méritos. Gracias, Yolanda. Qué bueno que aceptaste la invitación. Bueno, antes de que Yolanda empiece, les recuerdo que la escucharemos, el trabajo que ahora trae, y después podremos participar con ella, discutiendo, preguntando, planteando todo lo que ustedes quieran. Por favor, anótense para poder intervenir y que podamos aprovechar al máximo el tiempo, ¿vale? Bueno, Yolanda, te dejo la palabra. Gracias. Sí, gracias, Olga. Gracias, Carlos, por la presentación. Ahora, pues, me toca a mí exponerles, ¿no?, el tema que ha sido motivo de investigación por un largo rato y que es la transmisión transgeneracional, ¿no?, de lo vivido. Siempre me ha interesado el tema de la transmisión psíquica entre generaciones. En un principio, hace muchos años, cuando fuimos a un congreso de la APM, allá en Veracruz, bien rico, que fuimos a comer a mandinga y toda la cosa. Ya saben que esos son el turismo académico que da ocasión de unos buenos momentos con los amigos. En aquella ocasión estaba pensando, llamó mi atención cómo se transmite la enfermedad de generación en generación, ¿no? O sea, yo observaba en la clínica cómo en muchas ocasiones la persona venía de una cadena de enfermedades que comprendía a veces no solo la enfermedad, sino hasta el momento de la vida en el que eclosionaba la enfermedad, ¿no? Es decir, un hijo diabético que ya sabe que va a ser diabético o que da por hecho que va a ser diabético, y está contando los años en los que el papá o la mamá fueron diabéticos para entonces suponer que más o menos en esa época es cuando también va a devenir el mismo diabético. Y entonces me decían,
Mi abuelo fue esto y mi padre fue esto y entonces yo también tengo que ser esto otro. Entonces eso me llamaba mucho la atención, esas familias que enferman de lo mismo, repito, y a veces en la misma etapa de la vida. Y luego mi tema de investigación fue más, ¿por qué, no? ¿Por qué pasa eso? Y me encontré con el secreto familiar. Y entonces empecé a pensar que el secreto familiar tal vez podría encarnarse, es decir, hacerse carne, hacerse presente a través del cuerpo. Y por lo tanto, pues enfermar al sujeto, ¿no? Y eso daba cierto nivel de pauta como para irse hacia lo traumático, hacia lo que no se puede elaborar de una generación a otra. Y entonces, sí me gustaba, pero no mucho porque me llevaba siempre hacia las guerras, hacia las migraciones, y pues no era mi tema preferido. Pero luego, al estudiar más los temas del cuerpo, me fui percatando, junto con otras situaciones, que la enfermedad a veces es la manera subjetiva con la cual el sujeto resuelve los fantasmas que se van transmitiendo de generación en generación. Y que a veces cuando eso se presenta junto con condiciones narcisistas, pues son un campo muy fértil para que eclosione una afección somática. Entonces, esa ya realmente fue el tema de investigación que más me gustó, al cual me adherí con más deseo. Y entonces voy a darles el resultado de todos estos años de investigar estos tres hilos, ¿no? La afección somática, el narcisismo y lo intergeneracional. Yo le llamo intergeneracional y ahorita lo voy a sustentar en lugar de transgeneracional, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar por qué decidí ese pequeño matiz, ¿no? Que no es importante, pero que puede llegar a ser más visible en lo que es nuestra clínica, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar hacer es un tejido, a ver qué tejido me sale, ojalá no muy chueco, un tejido con esos tres hilos, ¿no? Para poder concluir después con esa propuesta de que la afección somática puede ser una de las construcciones narcisistas intergeneracionales que da cuenta de esa fantasmática familiar y que por ello tiene que ser incluida en el análisis para que juntos, analista y analizado en el ámbito de la transferencia, realicen un acto de creación que proyecte al sujeto más a un lugar de deseo, dejando a un lado el camino trazado por lo intergeneracional que lo convierte generalmente en el copista de una historia que un otro escribió. Ajá. Entonces, bueno, ya con esto voy a empezar con la afección somática. Encontramos en la literatura analítica diversas maneras de entender la enfermedad. Una serie de formulaciones conceptuales que es muy difícil enmarcarlas en un planteamiento psicoanalítico, ¿no? Que englobe todo lo que se ha llamado psicosomático. Diversos autores aportan rasgos que podemos integrar en una descripción a veces fenomenológica, de lo que a veces algunos autores pretenden que sea parte de una estructura en la cual el sujeto enferma. Pero no me adhiero mucho a eso, ¿no? La enfermedad, desde este ángulo, puede ser vista desde diferentes partes, como una estructura subjetiva, que serían autores como Pierre Martí o Sami Ali, como una condición subjetiva, es decir, la enfermedad surge por la condición subjetiva, que es Silvia Bleichmar, Chiozza, Ignacio, como un fenómeno clínico que lo tratan de esa manera Lacan y Jean Guir,
como una ruptura de la unidad psique-soma, que es tratada de esa manera por Winnicott, o también como representante de la pulsión de muerte. Dos autores principalmente lo tratan de esa manera, que es André Green y Christophe de Jurs. Entonces ha sido muy difícil ubicar una estructura del sujeto que exprese en su cuerpo lo no tramitado psíquicamente. Finalmente, todos los sujetos, por muy neuróticamente estructurados que estén, enferman en algún momento de la vida. O enfermamos. Todos somos psicosomáticos, ¿no? Todos. Porque todos somos afectados en el cuerpo por la mano de la madre. Como refiere Pierre Olanier, ¿no? En su libro La violencia de la interpretación. Si algunos lo han leído, recordarán que dice tal cual: si el biberón no fuese ofrecido o rechazado por una mano, es posible que la anorexia no existiera, pero acaso tampoco existiera el ser humano, ¿no? De esa magnitud es el afectar de la madre el cuerpo del niño. Entonces voy a hacer un pequeño recorrido de lo que significa el cuerpo en psicoanálisis, ¿no? Solo para los que muchos de ustedes ya me han escuchado en algunas clases o en algunos seminarios y podrán, ya me habrán escuchado esto, pero algunos otros no. Una de las problemáticas en torno al cuerpo es la manera en cómo el sujeto hace suyo, de manera paulatina, lo que será su cuerpo, ¿sí? Este proceso de apropiación da inicio con la vida misma. No es natural ni biológico. En un inicio, el incipiente cuerpo se presenta a la psique como ajeno, lo que quiere decir que para apropiarse del cuerpo, el sujeto tiene que realizar un acto constante y permanente hasta que logra la unidad corporal y el sujeto lo reconoce como propio. Pero ¿de qué depende el éxito de este movimiento de apropiación? Cuando nacemos, cuando el cachorro humano nace, ello predomina. Y necesita, ya sabemos, el auxilio de un otro que lo desee. Así pasamos de organismo que responde a un sistema biológico y que funciona según el principio de la descarga, según Freud, ¿no? En el proyecto, y que luego es trabajado metapsicológicamente en Más allá del principio del placer, pasamos de tener un cuerpo que responde a la huella del otro, ¿no? De un cuerpo biológico a un cuerpo psíquico, ¿no? O erógeno. Y es en esa imbricación del soma y la psíquica que está la pulsión y la represión primaria, la cual anuda la pulsión a la representación y va nombrando lo sensorial y representándolo. Cuando se logra hacer un cuerpo, este va a estar habitado por la sexualidad, como nos dice Freud en 3 ensayos para una teoría sexual. El cuerpo lleva las marcas libidinales de las etapas vividas y las fijaciones que ocurrieron en esa interrelación. Al final, la construcción del cuerpo siempre va a implicar prohibiciones, rituales, reglas, es decir, insertar al sujeto en lo social y por lo tanto en el lenguaje, y por ello el cuerpo y sus afecciones responden, además de a sus marcas libidinales, a su realidad cultural y social. En psicoanálisis tenemos varias maneras en que se ve afectado el cuerpo, ¿no? Tenemos la forma histérica, en donde el cuerpo es afectado por sobresimbolización. La histérica, nos dice Freud, enferma porque convierte el afecto que está reprimido y lo desplaza al cuerpo. Enferma, es decir, por conversión. Y en esta conversión está siempre el deseo y lo que se le contrapone al deseo. Es decir, el núcleo del problema está en el mecanismo de la represión y el retorno de lo reprimido en forma de síntoma. Privan Edipo y castración. Y dada la riqueza fantasmática del sujeto, puede ser leído como lo es el sueño. La segunda forma en que es afectado el cuerpo es la derivada de la concepción freudiana de las neurosis actuales, en la cual, a diferencia de la histeria, la simbolización no se encuentra asociada a ellas.
Las neurosis actuales, que ya sabemos que comprenden la de angustia, la neurastenia y la hipocondría, y su origen no hay que buscarlo en la historia psicosexual del sujeto, sino que más bien forman parte de la sexualidad actual. Cuando Freud habla de neurosis traumáticas y de neurosis actuales, pone de manifiesto que en esas condiciones psíquicas hay un desborde pulsional del yo, el cual pone al sujeto en situación de enfermedad. En la hipocondría, el sujeto interpreta las sensaciones corporales que se pueden considerar normales, porque al estar vivo el cuerpo reacciona a los estímulos. Responde de una forma inadecuada, desorganizada, tiene una actitud hipervigilante de las sensaciones de su cuerpo, está matizada por su angustia y una certeza de malestar. Y hay una necesidad de darle sentido, figura, coherencia a esa imagen corporal que está desorganizada. La tercera forma de afección en el cuerpo es la afección somática, y tenemos las bases freudianas en la concepción de la neurosis de angustia. En este tipo de afección encontramos un salto de lo somático a lo psíquico y viceversa. Está desprovista de significación simbólica y remite a lo no representado. El sujeto somático, a diferencia del hipocondriaco, que exacerba las sensaciones corporales, más bien es desafectivizado, término que retomo de McDougall en su libro Teatros del Cuerpo, y que se refiere a la imposibilidad de estos sujetos de registrar las sensaciones corporales, dolorosas o placenteras. Entonces, el sujeto afectado somáticamente por una enfermedad generalmente presenta un yo con fracturas narcisistas. Retomando a Green, es un yo que está constituido por agujeros, ¿no? En estas condiciones surge una afección somática. Si hay un daño orgánico, está para ser leído a la manera de un síntoma histérico y es de orden presimbólico. No está para ser leído de una manera, a la manera del síntoma histérico, sino que es del orden presimbólico. Algo no se alcanza a ligar con la palabra y encontramos el desfallecimiento de la función fantasmática. Hasta aquí vamos el primer hilo, ¿no? Ahora vamos a la constitución narcisista subjetiva, en donde la identificación es muy importante. La manera en que se transmiten los emblemas identificatorios es obviamente a través de la identificación. Y en esa transmisión el niño no es pasivo frente a esos emblemas. Es él quien transmite los emblemas. ¿Quién es el padre, no? El padre transmite los emblemas que tienen que ver con los valores morales, las ideologías de la vida, lo social, y que son muy importantes para el legado simbólico. Y entonces el padre vive su lugar e inscripción a partir de esos emblemas. El problema de la filiación paterna es que opera porque se logra construir a partir del deseo del padre de transmitir lo que su propio padre le transmitió. Y si logra sostener ese lugar de padre, para sostenerlo, necesita que se instaure la ley y la castración. Caso contrario, si es cuestionado su lugar, se opera desde una posición narcisista, omnipotente, se detiene el deseo de transmisión, porque desde un lugar omnipotente y narcisista, la temporalidad no se instaura. Por ejemplo, un padre colocado en una condición omnipotente que no reconoce su condición de mortal, si los dos, madre y padre, operan con esa característica, fracturan la posibilidad de transmitir al hijo. Entonces, pone en duda su ser hijo y consecuentemente el lugar que se le da como eslabón de una cadena generacional. Entonces, el estudio de lo intergeneracional desde la identificación es la manera positiva de concebir esa transmisión y la que yo creo que es de mayor riqueza metapsicológica, porque es la forma en que operan estas identificaciones en un piso representacional.
Se les ha llamado en muchas ocasiones identificaciones alienantes, identificaciones narcisistas, identificaciones crípticas, identificaciones edípicas. Pero recuperando lo dicho por Freud, sabemos que el sujeto, que no es pasivo frente a esa violencia que significa el ser dependiente de absoluto del semejante, va a constituir la subjetividad en una dinámica relacional, en donde la madre y el padre ponen a jugar sus representaciones y defensas, y el sujeto, el incipiente sujeto, recibe, transforma y acomoda constantemente sus referentes identificatorios. De manera tal que lo que se pone a jugar es que ambos, sujeto y objeto, se interrelacionan e influencian mutuamente. Entonces, las herencias psíquicas ejercen el poder de influenciar a la siguiente generación, no solo en los aspectos que quedaron inconclusos o sin resolver en el inconsciente de los padres, sino también en positivo, ligando con la transmisión un zócalo psíquico que va a transformar y reorganizar constantemente. Por supuesto que la transmisión de lo vivido como traumático es importante, pues impone con su violencia irrepresentable y en ocasiones llega a excluirlo del circuito del deseo. Pero no es el único aspecto que tenemos que tener presente a la hora de escuchar esa transmisión intergeneracional. En realidad, lo violento a la manera del trauma y lo violento a la manera en cómo lo concebimos la influencia del otro en la vida psíquica, son formas en que se estructura la subjetividad. Es incluso violento cuando el objeto es introyectado y se realiza una apropiación de este. Supone la posibilidad de que el sujeto pueda construir una representación integral de sí mismo y enamorarse de esa imagen. Esta operación permite el surgimiento del yo. El sujeto sale del autorotismo y entra al narcisismo, en donde suponemos una relación de tipo dual, no triangular, demasiado estrecha e indiscriminada con el otro para después poder ingresar al Edipo. La identificación es la manera en cómo el exterior puede irse asimilando en el psiquismo, y esta dinámica se juega en toda la vida del sujeto. Se da una relación dialéctica compleja y creativa de parte del niño que está intrincada con la violencia primaria que el objeto ejerza y la calidad de los cuidados que le aporten. Las experiencias que el niño va incorporando primero van a ser sentidas en lo somático, lo que va a dar comienzo a una libidinización que favorecerá o no que el niño quiera seguir representando. De estas sensaciones iniciales va surgiendo el cuerpo erógeno. Es en esa soma huella que se inicia el sujeto. Cuando las condiciones de vida con el objeto no son las adecuadas por exceso o por carencia de función, se fractura la continuidad entre la experiencia sensorial y la experiencia placentera que dan los cuidados maternos. Entonces, el proceso continuo de interacción que facilitaría la introyección de la experiencia con el objeto, ligado a la experiencia sensorial, queda perturbado y el objeto queda facilitado para la incorporación, la cual sabemos no enriquece al yo, no lo introyecta, sino que queda así, incorporado. Entonces, el objeto queda a manera de prótesis, desligado de la interioridad del niño, con lo cual se favorece la posibilidad de que las bases sobre las que el yo adviene sean frágiles y los objetos incorporados se tornen elementos rígidos e insustituibles para el mantenimiento de una unidad narcisista. El tercer hilo es lo intergeneracional. ¿Por qué intergeneracional? ¿Para qué proponer llamar intergeneracional a lo transmitido por hasta 3 generaciones anteriores y transgeneracional a lo transmitido por todas las demás generaciones atrás, incluidas las del Homo sapiens, ¿no? Postulando una posible respuesta a esta pregunta, acudiré a una alegoría matemática que me permitiría mostrar la importancia de los lugares intergeneracionales y transgeneracionales.
Siguiendo una serie de matemáticas en un cuadrado, si lo dividimos a la mitad, tenemos un medio. Si a esa mitad la dividimos a la mitad, tenemos un cuarto. Y luego a la mitad tenemos un octavo, y así, dividiendo y dividiendo hasta el infinito. Esta comunicación se la debo a mi compañero de doctorado, David Urbaday, que fue el que me dijo matemáticamente por qué era importante las 3 primeras generaciones. En una demostración gráfica, tenemos que la primera mitad en la que dividimos el cuadrado es la que mayor importancia tiene. Le sigue el cuarto, luego el octavo. Lo que observamos metafóricamente es que tenemos efectos de primer orden, de segundo orden con el cuarto, de tercer orden con el octavo, de cuarto orden con el 16avo y así sucesivamente. Se llega a un punto de división infinito. Y entonces, psicoanalíticamente, lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿hasta qué orden de magnitud queremos observar los efectos? ¿No? ¿O hasta qué orden de magnitud podemos trabajar subjetivamente? ¿Por qué? Por los efectos de la transmisión intergeneracional hasta la tercera división son los que generalmente a nivel transferencial podemos llegar a trabajar. En esta secuencia al infinito, la importancia que tiene lo transgeneracional va tornándose cada vez de menor importancia en su influencia y de más difícil acceso psíquico. Por ello, acompañados de un autor que se llama Corman, podemos llamar intergeneracional a lo transmitido entre 3 generaciones y transgeneracional a más de 4 generaciones. Con esto lo que queremos destacar es que el peso que tiene la historia de las 3 generaciones anteriores es la de mayor relevancia. Y esta se va reduciendo a medida que vamos generaciones más arriba, que es lo transgeneracional. En la transmisión intergeneracional, diversos autores se han abocado a una de las caras de la transmisión, aquella que comprende eventos traumáticos, secretos inconfesables por vergonzoso, todo aquello que comprende lo que se ha vivido traumáticamente. Tenemos varios autores que trabajan lo transgeneracional desde lo traumático. Entre ellos está Nicolás Abraham y María Torok, que toman en cuenta lo social en la formación de la subjetividad. Sus trabajos sobre el duelo, la cripta y el fantasma, además de su concepción de la introyección y el símbolo. Laplanche llamó a estos significantes enigmáticos, los cuales el niño no tiene aún capacidad de entender, pero que hacen efectos en su inconsciente. Y la otra vertiente de la transmisión está dada por los autores que estudian la transmisión transgeneracional sobre lo no representado, lo que queda en forma de hueco, resultante de los mecanismos de renegación y la forclusión. Entre ellos está Michel Enríquez, que estudia la transmisión del delirio en las generaciones, en padres que reniegan de su condición psicótica y concluye que esto provoca destrucción de la posibilidad de pensar, soñar y actuar, instaurando una facilidad psicótica en los descendientes. Heide Fenberg propone que las transmisiones se dan a través de lo que llama telescopaje entre generaciones y que se da en condición de patologías narcisistas y clivajes del yo a través de identificaciones inconscientes alienantes, funcionando por intrusión y apropiación. Esta forma de identificación convierte al sujeto en un molde de lo que los padres esperan de él. Si no cumple con las expectativas o toma distancia de ellos, tienden a la agresividad y la exclusión subjetiva. En estas condiciones solo le queda hacer una identidad negativa, dice. Alberto Eiger propone la noción de objeto transgeneracional, que puede estar encarnado en un ancestro directo o no, que provoca identificaciones en uno o varios miembros de la familia. Los clasifica en objetos benévolos, idealizados y portadores de secretos vergonzosos que crean blancos y vacíos en la historia familiar y que se manifiestan en un autoengendramiento que lleva a la psicosis. René Caes propone su teorización de los pactos de negativo. Parte de que el sujeto nace y es acogido en un grupo
es inicialmente una relación intersubjetiva y por lo tanto es heredero de los sueños, las fantasías y las historias de los padres. El grupo sostiene al sujeto, le asigna un lugar y le ofrece un medio de protección y crecimiento. Al aceptar al grupo, el sujeto también se compromete a reproducir los enunciados del conjunto que lo nombra. Al mismo tiempo, le otorga un estatuto de hablante, producto del deseo, primero paterno y luego del grupo. Esta dialéctica de dar y recibir sujeto-grupo, cuando opera la represión, se transmiten las prohibiciones y la dinámica con la que el sujeto se va a mover dentro del grupo. Pero hay ocasiones en que la represión no opera de esa manera, dice Caes, y se forman pactos de negativo, que son dinámicas sujeto-grupo, en donde en vez de operar la represión, operan otros mecanismos como la renegación o la forclusión de lo vivido como traumático. Entonces el sujeto en el grupo tiene que hacer un pacto con el grupo para poder pertenecer y ser nombrado por este, comprometiéndose así a dejar fuera lo que no puede ser hablado y comprometiéndose, por supuesto, a reproducir el secreto. Entonces el pacto actúa como una defensa para no poner en escena los fantasmas, ¿no?, que peligran la estabilidad del grupo. Pero al mismo tiempo opera en el sujeto de manera estructurante, ya que deja fuera lo no hablado, al rechazar, al renegar, al forcluir lo que no puede ser dicho. Especialmente cuando lo que se deja fuera del discurso son los problemas psíquicos irresueltos de las generaciones que anteceden al sujeto. Y es sobre eso irresuelto que se organiza el vínculo, haciendo efectos, por supuesto, en la constitución subjetiva. Entonces, no solo se transmite lo traumático, sino que en las posibilidades de transmisión se va a transmitir todo un piso representacional de los padres, su psiquismo. Y podemos observar la diferencia que existe si en el sujeto se logra un referente identificatorio estructural o si ese referente identificatorio queda fracturado. De ser así, es decir, de quedar fracturado, el sujeto queda bajo referentes identificatorios vacilantes y frágiles, con identificaciones de la misma cualidad. Retomo principalmente la teorización de Víctor Corman sobre la identificación. Entonces, con este autor vamos a retomar 3 identificaciones estructurantes subjetivas y que influyen, por supuesto, en la constitución del sujeto. La identificación primaria, la identificación narcisista y la identificación edípica. Y con ello tendremos un panorama y un acercamiento a la comprensión metapsicológica de los traumas tempranos y a la manera en cómo se ve afectado el narcisismo cuando la transmisión de las insignias identificatorias no logran la resignificación estructural edípica. Partimos de que la identificación entonces es la manera en cómo el sujeto entra a ser libidinizado por la función materna. En la transmisión, el niño, repetimos, no va a ser pasivo frente a esas marcas identificatorias que le son transmitidas. Y siguiendo a Freud en el adagio de Goethe, aquello que heredaste de tus padres, para poseerlo, adquiérelo. Va a ser muy enfático en esto, ¿no? Lo lleva incluso al extremo y dice que nada se transmite en copia. Incluso podríamos decir que la operación de apropiación subjetiva es constante y permanente en la vida del sujeto. Aún lo que resulte de todo el baño narcisístico tiene que hacerse suyo, es decir, hacerlo suyo. Es hasta ese momento en que va a operar la introyección y a estructurarse la identificación. Tiene un concepto muy importante que es la temporalidad retroactiva, que es derivada del concepto freudiano de reorganización retroactiva de lo psíquico. Y enfatiza cómo la retroacción le pone límite a un determinismo lineal en donde el pasado actúa sobre el presente, ¿no?
Y el sujeto psíquico, sabemos, no se constituye en una linealidad donde el pasado actúa sobre el presente, sino en una dialéctica mucho más compleja. Nunca podrán darse por acabadas esas resignificaciones retroactivas, es decir, unir del presente al pasado continuamente, ¿no? Nada va a estar sellado definitivamente, nada va a estar clausurado mientras haya vida. Y esta es una forma alentadora de presentar el aparato psíquico, con el cual coincido mucho porque es una concepción del aparato psíquico no estático y estructural, ¿no? Donde lo que viviste en los 6, 7 primeros años de la vida y ya todo lo demás es repetición, se decía en algún momento, ¿no? Sino al revés, es un psiquismo no estático con posibilidades de resignificación permanente. Lo que sí es que lo escasamente resignificado desde el Edipo suele tener tendencia más al desmoronarse. Entonces tenemos la identificación primaria, que es la más importante para nosotros, porque es la manera en cómo se va a instaurar la relación con el objeto, cómo se hace el objeto, digamos, ¿no? Cómo se constituye el objeto. Entonces, la identificación primaria, que tiene dos vertientes, la incorporación y la introyección. En ella el padre constituye ese primer eslabón de una cadena intergeneracional, ¿no? Que atravesando las sucesivas descendencias va a llegar hasta nuestros días. Pero cada una de las cadenas de ese legado lo va a transmitir a su vez a sus hijos, ¿no? Entonces, si concebimos de esta manera, la identificación primaria sería el vehículo por el cual se transmite a todo recién nacido el capital simbólico acumulado durante todos los siglos de la humanidad. Es entonces por la identificación primaria que el sujeto se inserta en la cadena transgeneracional e intergeneracional, en el anudamiento propio de la descendencia humana y en la continuidad de lo más humano de la humanidad, perpetuando así la diferencia que existe entre la reproducción de una especie animal, que está en juego la transmisión y la de nosotros, la transmisión de la especie de nosotros y la animal, ¿no? En la de nosotros está en juego la transmisión del capital simbólico de la humanidad, que va a ser determinante para la estructuración psíquica. La identificación narcisista es también muy importante porque es a través de ella que se incorpora el objeto, pero de una manera total. Y se establece una relación con él en el interior del psiquismo. Esta identificación está más ligada a la problemática del desamparo original, ¿no? Y al duelo y a la pérdida. Entonces, la constitución del narcisismo, por supuesto, es una consecuencia de los intentos del lactante o del niño por resolver ese desamparo, ¿no? Esa angustia de separación del objeto primario. Este tipo de identificación supondría que el objeto no fue introyectado. El sujeto no tolera la pérdida del objeto porque todavía no se ha perdido, o sea, todavía no se constituye como objeto otro, ¿no? Y la identificación secundaria edípica sería como el relevo de todas las identificaciones primarias y las narcisistas en la constitución del psiquismo. Y si todo va bien, pues entonces se constituye en algo más estructural, pero si la identificación en este sentido es escasamente reorganizada, es decir, si hubo primordialmente identificaciones primarias incorporativas que no lograron ser introyectadas, entonces también cuando se llega a la identificación secundaria edípica va a haber una escasa reorganización, ¿no? Y entonces el piso identificatorio va a ser muy rígido e inestable. Cuando esto pasa, entonces la verdad paterna y esto que se transmite de padre a hijo,
pues va a ser poco cuestionada, ¿no? O sea, va a imperar la certeza, la verdad paterna. Va a ser muy raro que se instaure la duda, más bien impera la certeza y la escasa resignificación de todas esas identificaciones. Entonces, si no hay esta posibilidad de hacer una estructuración más edípica, el psiquismo va a funcionar a posteriori con identificaciones narcisistas. Si funciona con identificaciones narcisistas, entonces se convierte en un copista de esa historia. No porque vaya a repetir en copia fotostática lo transmitido por sus padres, sino que le es trazado un camino por los padres del cual es muy complicado salirse y donde va a reinar por lo general la desvitalización. En esta repetición de las insignias identificatorias, los padres van a exigir la no diferencia. Y aunque sabemos que siempre hay algo creativo de parte del sujeto, o sea, el sujeto pone algo ahí a jugar de su propia cosecha, aunque sabemos eso, a veces las diferencias son tan pequeñas que aunque haya una pequeña diferencia, que siempre lo hay, no le permite seguir un camino propio, ¿no?, al sujeto. Entonces, este piso identificatorio que contiene lo transmitido intergeneracionalmente puede intentar poner en escena en el cuerpo una afección somática que permita esa pequeña diferencia que, o sea, como los padres no permiten la diferencia, entonces la enfermedad puede operar como un intento de hacer esa diferencia. Y entonces, por eso digo, el sujeto construye una afección somática, pero es una construcción que queda del lado de lo abyecto, de lo enfermo. Por supuesto, no es una construcción sublimatoria. No encuentra placer pulsional de ningún tipo en lo que crea. Más bien es una forma de sostenerse en el vacío y de lidiar con él. Entonces, también estudié desde muchos autores cuál era el funcionamiento narcisista, ¿no? Cada quien, varios autores, Corman, Aragonés, Chamizo, Carlos, muchos autores van diciendo cuáles son las características. Y yo intento nada más, hacer como un resumen, ¿no?, de eso, de digamos, cuáles metapsicológicamente los fundamentos que sostienen las características del funcionamiento de las patologías narcisistas o de un funcionamiento narcisista, por no ponerle patología, porque pues todos somos narcisistas, ¿ok? Entonces, intento hacer un pequeño resumen y considero que las características más importantes de este funcionamiento son fallas en la temporalidad, predominancia del pensamiento omnipotente, problemas en la instauración de la diferencia sexual, entendiendo este concepto que podemos decir que también existen problemas para establecer la diferencia entre un yo y un no yo, rigidez defensiva relacionada con la inseguridad, vacuidad, aburrimiento y tedio, una polisintomatología que los presenta como portadores de múltiples patologías. Los mecanismos defensivos que desarrollan son la escisión, la idealización, la identificación proyectiva, la renegación, la regresión, la despersonalización, la omnipotencia y la desvalorización. Sobre todo el mecanismo de la desmentida es el que predomina, con su consecuencia psíquica, que es la escisión yoica, que en la clínica nos da muchísima lata, ¿no? Tendencia a la descarga a través de la acción y el fracaso de la separación e individuación, que condiciona también un estilo de transferencia. El odio es el afecto predominante. Los trastornos con los vínculos interpersonales siempre están presentes. Hay un predominio del afecto de la melancolía. Tienen dificultades para mantener una identidad cohesiva. Y una característica que nos interesa mucho a nosotros
es que interrumpen constantemente los tratamientos. Esto es muy constante en casi todos los autores, ¿no? Cada autor le da nombre y apellido a su lectura de estas organizaciones, pero se refieren a un mismo fenómeno clínico que se nos presenta comúnmente y que desde siempre ha sido de difícil abordaje clínico. Sus aproximaciones nos abren horizontes para el tratamiento y para concebir el aparato psíquico desde la teoría de la complejidad. Tratamos de ubicar un sendero psicoanalítico en el cual la diferenciación entre grupos psicopatológicos no es tajante ni estática, sino que encontramos un grupo psicopatológico, entre un grupo psicopatológico y otro, una serie de matices y transiciones sin que exista una línea divisoria muy clara. En este recorrido de la constitución narcisista trófica y patológica, que es una síntesis de lo que han estudiado muchos autores, podemos entrever cuando el narcisismo es cercano a la pulsión de muerte, que desliga, y si tiene una solución donde no opera la castración, pues el psiquismo se constituye con la escisión como principal mecanismo psíquico, y aparecen las dificultades para la constitución de los límites, de los bordes yoicos y del cuerpo. También observamos que la fractura narcisista dificulta a estas personalidades la capacidad para hacer síntesis y priorizar los aspectos saludables, lo cual coloca al sujeto en condiciones de falta de consistencia y permanencia, con identificaciones vacilantes y un sufrimiento constante. Si este es sostenido por muchos años, la salud se pone en riesgo, pudiendo aparecer una afección somática como una construcción inconsciente que como semblante trate de restituir ese vacío que el narcisismo genera por la violencia que suponen estas identificaciones primarias crípticas derivadas del conflicto intergeneracional. Esta condición narcisista es la que propicia que el cuerpo no pueda ser vivido como un cuerpo unificado, cuerpo erógeno, incapaz de sostener al sujeto en su devenir y queda preso en el deseo del objeto. La afección somática opera entonces como una posibilidad, primero de hacer un cuerpo y segunda como opción para el logro de cierta separación e individuación. Bueno, entonces eso es el narcisismo, la identificación, y ahora vamos a tratar de tejer algo con esos tres hilos, que sería la afección somática como una construcción narcisista intergeneracional y su importancia en el psicoanálisis. La historia identificatoria subjetiva lleva las marcas de lo que se fue para los padres como objeto. Es un movimiento de ida y vuelta. No solo el niño deposita libido de objeto en los padres, sino que los padres también le devuelven al niño la mirada que lo va a constituir. En la organización de este psiquismo, la transmisión intergeneracional y la constitución narcisista son piezas fundamentales. Las dos las podemos considerar bifrontes, es decir, tienen al menos dos caminos posibles en la subjetividad. El recorrido subjetivo que se hace bajo la égida de la posibilidad de transmisión y la que se realiza alrededor de la imposibilidad. Cuando la transmisión intergeneracional y la constitución narcisista se plantean bajo la posibilidad simbólica de transmitir los elementos, los emblemas identificatorios, el sujeto, al no recibirlos pasivamente, puede metabolizarlos y hacerlos suyos, enriquecer su yo. Es decir, va a establecer una vinculación con las metáforas, con su paso por la ley y el inconsciente. Lo reprimido va a emerger como síntoma en el retorno de lo reprimido, bajo la cara de una formación desfigurada, sí, pero que puede ser leída, traducida y puesta en forma por el sujeto y el objeto el objeto al que va dirigida. La transmisión trófica nutre y estructura la subjetividad y con ella se transmite lo social, los mitos y se inserta al sujeto en el circuito de deseo ancestral. De ser así, el sujeto logra un nivel estructural atravesado por la castración, con capacidad fantasmática que le permite hacer frente a las demandas ancestrales
y a la violencia de la vida con elementos para sublimar y amortiguar el dolor. El caso contrario, cuando no hay condiciones para que la transmisión de los emblemas identificatorios se dé, en ocasiones porque las identificaciones primarias fueron primordialmente incorporativas, fijas y fracasaron en su intento de estructuración edípica, se dan las condiciones para que la constitución narcisista se vea afectada. El yo se estructura lacunar y queda el camino trazado para que en lugar de una formación del inconsciente como el sueño, el lapsus, el síntoma, se dé una construcción inconsciente que no está del lado de la metáfora, sino que va a estar del lado de lo aberrante, de lo bizarro, de lo no elaborado. Esta transmisión va a estar ligada a la compulsión de la repetición, a lo negativo, a lo forcluido y rechazado por los ancestros. En este fracaso de la transmisión ligada a la compulsión de repetición, la capacidad fantasmática del sujeto queda reducida psíquicamente para contender con lo violento. El yo se ve rebasado en sus posibilidades de defensa y el cuerpo se hace presente para ayudar a contener el exceso pulsional. La afección somática aparece frente a un narcisismo que no puede acceder a las demandas inconscientes de los ancestros, ya que de generación en generación el narcisismo se ve cada vez más afectado por lo imposible de elaborar. El sujeto que hace suya las demandas de los ancestros vive caóticamente este encargo, desvitaliza al yo y lo somete a cargas identificatorias de índole incorporativas. Que al fracasar en la introyección y posterior resignificación en el referente identificatorio edípico, quedan en forma de identificaciones vacilantes, no estructurantes, y generan identificaciones lábiles. La capacidad simbólica de la familia también influye para lidiar con esos fantasmas crípticos o con los objetos que les son transmitidos de una generación a otra. En ocasiones las familias insertan los mitos familiares en el discurso, que tiene la finalidad de evitar la angustia y trata de amortiguar el peso de lo críptico. Por lo general son discursos que rigidizan la estructura patológica y se mantienen de generación en generación para conservar lo inconscientemente sellado. Nos lleva a pensar que estas familias estructuran un pacto narcisista, con el cual cada integrante de la familia se compromete a replicar el discurso. Las afecciones somáticas intergeneracionales tendrían que tener un lugar en el campo de intervención del análisis, el que, como analistas, podamos preguntarnos por la emergencia de una enfermedad que eclosiona durante el tratamiento o antes del mismo, analizar la manera en cómo se juega el cuerpo en el análisis y la manera en que éste nos convoca a intervenir con analizados que presentan dificultad para recordar, asociar y simbolizar. Cuando esto pasa, estamos frente a desencuentros entre el cuerpo y lo que no pudo ser bañado por el lenguaje. Bien sea porque era condenado al secreto o simplemente porque no todo puede ser cubierto por ese lenguaje. En ese desencuentro, en ese hueco que deja vacío, las afecciones somáticas se presentan como construcciones que dan cuenta de lo transmitido a través de las generaciones, dándole un nombre a lo que quedó fuera del lenguaje. Y la pulsión de muerte también emerge en el cuerpo para ser escuchada, enlazada y puesta en forma a través de la transferencia con el analista. Entonces, la afección somática es una manera de darle forma, nombre y un lugar a lo informe, que trata de lograr nuevamente la homeostasis, de volver al equilibrio, de recuperar los límites corporales que facilitan que el yo logre unificarse. Esto es lo que el sujeto logra construir. Y si prevalece la pulsión de vida, servirá para que se haga un alto en el camino y se empiece a transitar por senderos nuevos que no sean los de la enfermedad. En el caso contrario, si el sujeto se muestra sordo a lo que su cuerpo le dice a través de la afección, entonces será una afección de difícil remisión
y la ocasión para que se active la función fantasmática, que anclada a la afección somática, haga del cuerpo el escenario de la batalla de los muertos ancestrales. La propuesta entonces es enriquecer una teoría que podríamos llamar lineal, traumática y desarrollista, en donde los eventos traumáticos, lo encriptado, el secreto, lo no advenido, lo que no logró ponerse en escena o lo que quedó sin posibilidad de ser resignificado en un nivel estructural edípico, sigue operando de manera fallida en el aparato psíquico. Adicionalmente a esta importante escucha de lo traumático, intentar escuchar de qué manera fue conformado el referente identificatorio subjetivo, que es siempre entrelazado con lo social y desarrollado en un medio ambiente actante, término que retomo de Patricia Robles, trama identificatoria compleja no lineal, en donde las identificaciones aparecen con una mayor o menor tendencia a la resignificación. Lo escasamente resignificado puede tener mayor tendencia a desmoronarse. Esto es fundamental para que aparezca la afección somática, como una construcción que da cuenta de lo transmitido intergeneracionalmente. Con esto el sujeto se hace cargo de lo que en generaciones anteriores no pudo ser representado en la etapa estructural edípica. Si eso ocurriera, las fronteras entre lo interno y lo externo no se establecen claramente, se presentan porosas y las fronteras entre las partes del cuerpo y el cuerpo unificado también se borran. Para evitar este borramiento subjetivo, el sujeto enferma y esto le permite crearse un lugar en el mundo. En el extremo, la afección somática nombra al sujeto. Soy anoréxica, soy alcohólico, soy canceroso, etc. Es decir, su existencia se sustenta en ser enfermo como posibilidad de ser. Asimismo, en lo transmitido intergeneracionalmente, no solo lo traumático, sino también todo aquello que encarnado transmiten los padres. La afección somática se presenta como una construcción intergeneracional que implica la posibilidad de visibilizar las fracturas narcisistas, lo no elaborado, lo traumático, lo no advenido, y lo que queda fuera del campo simbólico por indecible. Construcción que, por otro lado, no está del lado de lo sublimado. Es una construcción dolorosa, bizarra, subjetiva, pero por más abyecta que se presente, es una forma del sujeto de expresar lo que no puede ser expresado porque no está mediado por la palabra ni por la represión. Surge entonces como una construcción criptófora, que el analista le tiene que dar un lugar porque opera como un organizador de los fantasmas arcaicos familiares. Las identificaciones primarias favorecen creaciones corporales que, aunque destructivas y a veces mutilantes, son útiles para la autoconservación. Le permiten al sujeto reconstruir de alguna forma lo que son restos de una configuración narcisista del cuerpo que colapsaría en algún momento de la vida. Escuchar el jeroglífico de la afección somática es la oportunidad para escuchar al cuerpo, para hacerse de un cuerpo y con ello también inscribirse en el tiempo como autor de su historia. Esto tiene implicaciones en la clínica, dado que el discurso de esos sujetos está plagado de vacío, de silencio, de secretos, y es un reto para el analista, pues la capacidad asociativa, que es con la que trabajamos, está disminuida. Y opera en ellos una desvitalización que convoca al analista a una escucha diferente. En la clínica de estas subjetividades, que portan identificaciones encriptadas, nos convocan a una cierta movilidad de nuestra parte, para no petrificarnos en un saber ya conocido. Nos catapultan a la creación de imágenes, de sensaciones, que tenemos que procesar para ayudarles a insertarlos en una cadena asociativa. Es decir, tenemos que estar dispuestos a cierta figurabilidad de nuestra parte
para darle palabras y formas a eso desconocido, que no está para ser leído, sino que hay que traducirlo. El analizante, por su parte, no sin esfuerzo, pueda construir recuerdos que invocan una o dos generaciones atrás de su historia, que por lo general solo tienen pinceladas de escenas, significantes enigmáticos, los llamó Laplanche, para ir construyendo escenas y poniéndole palabras a lo sinsentido y bizarro. Y con ello reestructurar, ¿no?, todo ese referente identificatorio que le conformó esta forma lábil narcisista. Entonces, estos conflictos intergeneracionales irresueltos deben ser elaborados analíticamente, pues la construcción, que en un inicio está del lado de lo abyecto y sin forma, en el espacio transferencial se va haciendo un ejercicio de transformación, pero juntos, analista y analizante, construyen en ese encuentro analítico una creación única, propia de la subjetividad de ambos, que permitan al analizado efectuar un acto creativo, donde pase de una construcción informe y abyecta a una creación poética y sublimatoria, que lo haga transitar por otros derroteros de menor sufrimiento. Así, analista y analizado harán un espacio creativo que abrirá la posibilidad de elaboración. Pondrá al cuerpo en una escena diferente para que abandone el escenario de la compulsión a la repetición de lo ancestral y se elabore en transferencia lo indecible e impensable. Para ello es necesario que el analista pueda contener lo irrepresentable, prestar pensamiento, prestar las sensaciones de su cuerpo y en muchas ocasiones contener eso que está en forma de enfermedad. Analista y analizado hacen entonces una creación de sentido que se construye en ese espacio analítico. Si se logra, el sujeto pasará de ser el actor de una vida que le fue escrita y transmitida a través de las identificaciones intergeneracionales, a ser el escritor de su historia y dirigirla hacia caminos de vida que impliquen menor dolor y sufrimiento, tanto físico como psíquico. Me pregunto si la afección somática puede ser esa forma de darle borde y frontera al cuerpo, de construir un cuerpo bizarro y enfermo, pero al fin una manera de habitar y estar en este mundo. Gracias por su escucha. Muchas gracias a ti, Yolanda, por darnos tanto material para poder pensar y, bueno, proponerte interrogantes, otras formas de pensarlo, formas en que podamos dialogar contigo. Ya puse en el chat de que quien quiere participar, sé que estamos procesando, pero si alguien quiere comentar algo, empezar, ya saben, este trabajo juntos que tenemos un rato después de escuchar todo el planteamiento de Yolanda. ¿Nadie se anima o ya me habían escuchado tanto que dicen, ay, ya? No, yo creo que hay que procesar un poco todo lo planteado. Tú lo tienes muy trabajado y escuchar y empezar a formular algo, deja que metabolicemos, como dices. Ok. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Sí, Emanuel. Sí. Bueno, yo solamente me voy a ocupar, más que mi cabeza está botando una frase con eso de que he leído un bastantito el texto bíblico. Me decía por ahí, me sonaba mucho que hay una parte que dice, ¿quién pecó, este o sus padres? Hablando precisamente de la enfermedad. Es decir, la enfermedad que se transmitía de alguna forma, no el pecado como el pecado que se conoce, ¿no?, sino la enfermedad que daña el cuerpo y que está presente, pero que se preguntaba, ¿quién fue? ¿No? ¿Quién fue el que lo enfermó? Esa es la pregunta, ¿no? Y votó en este eslabón, pero
La pregunta era esa, desde hace muchos años, tiempos bíblicos, ¿quién fue el que se enfermó? Entonces, a mí me llama mucho la atención que Yolanda tiene una respuesta muy interesante, la cual tendría que escuchar y repasar este video. Bueno, si lo van a poner en video, ¿no? O que nos compartas el escrito, porque está como muy sustancioso. Sin embargo, este es mi comentario, ¿no? Que es una pregunta que se hacía hace muchos años. Y yo creo que muy inteligentemente has dado muchas respuestas, a lo cual me da mucho gusto. Y iba a aplaudirte, pero estaba mi micrófono apagado. Pues gracias. Y Gracias. realmente hay mucha luz ahí con esa pregunta de antiquísima, muy antigua, que se venía preguntando la gente y tú diste muchas respuestas, así que tengo mucho trabajo. Y a veces mira, tu comentario me da ocasión para abundar un poco sobre el concebir la enfermedad como castigo divino, ¿no? O sea, es como quién enfermó, es quién pecó, ¿no? ¿Quién pecó? Que entonces surge la enfermedad como si fuera un castigo. En alguna ocasión le preguntaba a una enfermera que había tenido cáncer de mama y me decía que ella, yo le pregunté, ¿por qué cree usted que se enfermó de cáncer de mama? Y entonces me dijo, me enfermé de cáncer de mama porque cuando tenía 16 años aborté un niño. Y entonces era radióloga. Entonces dice, bueno, siendo radióloga, aunque me cuidé mucho, tal vez el dedicarme a la radiología implicó cierto proceso en mi cuerpo. Dice, pero no es casual que me haya dado en la mama el cáncer. Yo creo que Dios me mandó esta enfermedad como un castigo divino porque yo no quise amamantar a un ser que me mandó a los 16 años y entonces a la hora que me da cáncer, aunque lo detienen muy a tiempo, lo pescan muy a tiempo, pues me tuvieron que quitar el pezón. Y todo eso para ella era un darle sentido, ¿no? Puede ser un discurso también muy delirante, pero un sentido a lo que le pasó en el cuerpo y el porqué de la enfermedad. Y me lo hizo recordar esto que tú estás diciendo, ¿no? Que casi es ¿cuál de tus ancestros pecó para que a ti se te pueda reflejar en enfermedad, ¿no? Carmen, Ermi, permíteme un momento, sí, porque se anotó Carmen. Después tú, ¿vale? Mitzi, perdón, es que pensé, se me botaron los nombres. Carmen, vas. Muy complejo, muy entramado, difícil seguir, porque tomas 3 líneas como para explicar la enfermedad, Sí. ¿no? En 3 líneas. Nada más a mí me surge una duda. Es decir, tú estás pensando que uno de estos hilos son los trastornos narcisistas, es decir, lo que algunos autores llaman narcisismo de muerte, como Green, es decir, eso que el sujeto no tuvo una mirada de la madre que lo erotizara y queda siempre como un sujeto no libidinizado, no erotizado. O sea, la pregunta es, pero todos enfermamos, con toda gente con estructuras neuróticas enferma. Entonces, ¿por qué lo planteas también desde las afecciones narcisistas y desde el narcisismo? Es más probable que la enfermedad tenga que ver con estos pacientes. Toda la descripción que haces de los narcisismos está en varios autores y haces un excelente resumen. Pero ¿por qué lo metes en las afecciones somáticas? Eso es lo que no entiendo, porque hasta donde yo había entendido antes contigo, con Carlos, cualquier enferma, ¿no? Y sí, puede ser cosas que quedaron en transmisión transgeneracional, que quedaron huecos, que quedaron cosas no dichas. Y de hecho, muchas enfermedades
surgen cuando hay cosas que no han podido decirse, ¿no? Y que bueno, en el trabajo clínico se empiezan a decir y se empieza a entender el sentido de que no tiene un sentido como la neurosis, pero el por dónde enfermó, ¿sí? Es decir, estos dolores no dichos, no vividos, no sentidos y que van al cuerpo, ¿no? Pero mi duda es, ¿siempre tiene que haber una personalidad narcisística? No, Ahí no, por me eso, perdí. ajá, perdón. No, Carmen, por eso es que abordé las diferentes formas en que el cuerpo puede ser afectado. La hipocondría, la histeria, la afección somática ya más propiamente dicha, pero aún dentro, o sea, pueden ser diferentes maneras en que el cuerpo enferme, pero dentro de las afecciones somáticas, o sea, todos podemos hacer una afección somática, porque por eso hice énfasis también en un pequeño matiz, a diferencia de los autores que plantean un narcisismo patológico como condición para que eclosione una enfermedad. Lo que yo estoy planteando es que no necesariamente tiene que ser una patología narcisista. Ya, Estoy diciendo que es un funcionamiento narcisista y que es ya, un pequeño matiz, y que tu pregunta me da ocasión para hacerla más precisa, que es el funcionamiento narcisista de todo mundo puede ser desfallecido frente a lo violento. O sea, por muy neurótico que sea un sujeto frente a algo muy violento, hay un desfallecimiento de la función fantasmática y el funcionamiento narcisista se borra. Y entonces ahí hay un desborde pulsional que, claro. que puede llevarle a una afección somática más claramente, ¿no? Claro, por un momento narcisista, un momento de desvalimiento narcisista, Ajá. que no tiene que ser una personalidad Una narcisista. patología narcisista. Claro, porque No. por ejemplo, la que sí habla de psicosomático muy ligado a la personalidad narcisística como personalidad es Joyce McDougall. Y ella sí habla de que estas afecciones tienden a somatizaciones. No todos, otros pueden tener otras salidas, pero ella sí habla de lo Así es. psicosomático desde Lo entonces por estructura. eso me confundí, dije, pero si Yolanda no lo ubicaba así. No, ya entendí. Siempre hay algo narcisista que se juega cuando se enferma, ¿no? Así es. Independientemente de la estructura o de las configuraciones frente al deseo, pues, o no Así deseo, es. como los narcisistas. Ya. Claro, claro. Ahora, sí, hay sujetos cuyo funcionamiento narcisista es más permanente, ¿no? Claro. Y entonces esos son los que son más rápidamente entran en procesos somáticos, ¿no? Más rápidamente, pero eso no quiere decir que alguien muy estructurado y frente a una pérdida, por ejemplo, eso está mucho en la literatura, ¿no? Frente a la pérdida de algo, frente a un proceso de duelo, puedan hacer incluso un rebasamiento de su yo para contender con lo violento, y entonces hay un desfallecimiento de la función fantasmática que impide que vivamos el dolor con más intensidad, y ahí puede surgir el cuerpo, claro. Sí, no, lo que pasa es que ya entendí que sí hay algo narcisista, pero no precisamente de un narcisismo herido. como estructura. Sí, Okay. herido. Ya. Sí. Mitzi. Bueno, pues yo quisiera felicitar mucho a la maestra Yolanda. Realmente coincidí ampliamente con Emanuel cuando decía que da respuestas, ¿no? O sea, al menos yo con esta brillante exposición me dio muchas respuestas a muchas cosas, ¿no? Por eso a veces hasta dije, ¿qué preguntar? Porque de repente lo que me ocurrió es que tuve algunas respuestas, ¿no? Sobre todo en la parte clínica. Y como
tener muy claro y muy puntual esta diferenciación entre las identificaciones, ¿no? Entre cuando son procesos que tienen que ver con la represión y cuando no es represión, sino es compulsión de la repetición, y entonces son otros mecanismos, y entra toda esta cuestión de lo somático, ¿no? De la afección somática como medio de separación, ¿no? Como medio para ser nombrado, para ser cuerpo, como medio para transmitir eso que no se puede transmitir en forma de palabras, sino como medio de la enfermedad. Entonces, a mí me dio muchas respuestas. Ya antes ya la había escuchado, maestra, pero con más detalle y ya más integrado todo, y realmente me da muchas respuestas. Yo le agradezco mucho que nos comparta todo esto, que es muy amplio, ¿no? Y como decían por ahí, también muy complejo, es difícil de repente poder integrarlo todo e irlo ahí como tramitando y elaborando justamente como para poder incluso pues cuestionarlos más cosas, ¿no? Pero en lo personal me dio muchas respuestas. Ah, qué bueno. Ojalá y también te hubiera permitido preguntarte más cosas. No, también, pero tengo que ¿También? elaborarlas. Ok. Pero ahorita te quedas con las Hay que respuestas. procesarlo, ¿verdad? Es mucho, de verdad es mucho, maestra, ¿eh? O sea, todo lo que dio es tanto, ¿no? Que de repente, sí, mucho. Ya. Ok, gracias, Mitzi. Ok, no hay nadie más anotado. ¿No? Yolanda, en lo que alguien más se anima, a mí me gustaría mucho que ampliaras el trabajo clínico, porque creo que ahí hay una propuesta muy importante y que la dijiste muy bonito, pero creo que platicadito nos puedes ayudar más a procesar esta propuesta que haces, que me parece muy importante. Ok, en términos de qué, de lo que el analista De la forma siente. de trabajar, sí, de la forma de ok. trabajar, cómo intervienes, todo lo que hay que hacer para poder acompañar a ese sujeto a otro lugar. Ah, claro. Bueno, el trabajo clínico y el estudio y el escuchar a mis maestros, ¿no? También a Carlos, a Ricardo, a todos los que participamos en el taller y en el continuo estar aquí en este tipo de charlas. También me ha llevado a plantear que la dificultad que presentan este tipo de sujetos para hacer lo que a nosotros nos gustaría que todos hicieran, ¿no? Que asociaran, que llegaran, hablaran, simbolizaran, nos dieran sueños. O sea, eso sería pues un trabajo analítico muy, muy bonito, muy tranquilo, en donde sí está la angustia y la ansiedad porque trabajamos con todo ello, pero hay palabra y hay maneras de hacer, de extraer esto inconsciente, de poderlo traducir, de poderle poner palabras. En cambio, este tipo de pacientes a veces nos desesperan, ¿no? Nos desespera porque llegan a la sesión y parece como que la asociación libre pues la dejaron afuera, ¿no? Y no le incluyen. ¿Usted con qué lo relaciona? Les pregunta uno. No, pues con nada. Y además quieren respuestas, ¿no? O sea, en ese momento quieren que uno les diga por qué les pasa lo que les pasa. Y entonces creo que el poder hacer, o sea, hacer que entiendan, es decir, el poder poner a jugar nuestra propia sensación, ¿no? No, esta desesperación que a veces uno como analista siente, estas ganas que a veces nos dan de olvidarlos, estas ganas que a veces nos dan de echarlos, porque como tienen este afecto de odio como principal, la melancolía y el odio son dos afectos que se ponen a jugar mucho en el espacio analítico. Y entonces hay veces que sí podemos llegar a actuar, si no lo tenemos así muy presente, podemos llegar a actuar estos afectos. La melancolía, por lo menos, a veces nos desvitaliza muchísimo, ¿no?
las sesiones a veces nos duermen o a veces tenemos que hacer un gran esfuerzo porque no nos pongan en una condición de petrificados, sino que podamos hacer algo con eso que nos están dando. Y el odio es un afecto difícil en lo que Ignacio llama el momento transferencial doloroso, en esos momentos de mucha pasión, de mucho odio, pues también si actuamos eso, nos invitan casi a colocarlos en un lugar en donde ya no vuelvan, ¿no? A correrlos de análisis, porque bueno, obviamente no lo hacemos y tratamos de crearles otra condición, pero es eso, que nosotros a veces tenemos que soñar por ellos, ¿no? Prestarles no solo palabras. Entonces esto es un viraje de lo que siempre nos están diciendo, ¿no? De que no hay que hablar, de que hay que permanecer en silencio, que uno solo devuelve pequeñas puntuaciones para que el analizado pueda explayarse con mayor amplitud y todo eso. Con este tipo de pacientes eso no opera de esa manera, porque más bien al revés, ¿no? Tenemos que a veces hablar mucho, a veces hacerles construcciones con eso que uno nota que no está bien conformado con sus palabras, no tiene a veces forma, pero sentimos. Y en ese sentir por eso digo, hay una cierta figurabilidad de nuestra parte. La figurabilidad a lo que se refiere es a lo que nosotros pensamos incluso, ¿no? A veces el analizado está diciendo algo que a nosotros nos evoca una figura, un olor, y que él no puede registrar. Y entonces nosotros lo tenemos que registrar, primero ver si es de nosotros, ¿no? Si tiene que ver con nuestra historia o es algo que el paciente está poniendo a jugar en ese momento para poder después traducirlo, enlazarlo con su historia y podérselo devolver de otra forma porque ellos no lo tienen enlazado a la palabra, ¿no? Son como momentos muy, muy primarios de la estructuración psíquica en donde solamente está a nivel somático, decía yo en mi exposición, ¿no? Eso que está en forma de soma, nada más, que en la teorización de Pierre Olagnier es como lo originario, pero ya procesado un poco en lo primario, ¿no? Porque si fuera solamente lo originario, pues no podríamos acceder a ello más que a través del delirio, pero a veces está un poco enlazado con el fantasma y es donde nosotros tenemos que aprovechar para darle forma a eso que es algo informe, ¿no? A eso que se nos presenta como sensación, como angustia, como, pues, que no tiene palabra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde decía yo en la exposición, es una oportunidad para que esto que no tiene ningún sentido pueda dársele un sentido a través de lo que nos hacen sentir en la transferencia, de lo que ponen a jugar en la transferencia, ¿sí? Porque si no, ¿de qué otra manera? O sea, andar averiguando lo que tus ancestros, algunos analizados son incluso adoptados, ¿no? No saben ni de quiénes son sus padres biológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos poner a jugar? Pues la fantasía, la palabra. Uh-huh. Dice Armando. No, antes, Yolanda, perdón, es que no te quería interrumpir. Ya, bueno. Hay dos preguntas. Una de Aurora que dice, en la identificación, ¿cómo se va jugando el fantasma? Y lo de Armando es que si puedes poner un par de casos que le hayan sucedido con pacientes, ¿no? Ajá. Un par de ejemplos. Pero la primera es de cómo se va jugando el fantasma en la identificación. En la identificación se juega el fantasma en lo que los padres transmiten a través de la identificación primaria.
¿no? Yo decía que es identificación primaria incorporativa, identificación primaria introyectiva. Entonces, cuando la identificación primaria es incorporativa, es todo el objeto incorporado, es decir, todo el objeto entra al aparato psíquico, entra en forma, obviamente, de representación, pero todo completo el objeto. Es decir, dicen los autores, no hay metabolización en ese sentido, ¿no? Y ¿cómo se juega el fantasma? Pues ahí está, con la identificación, cuando se incorpora todo el objeto con lo que el objeto es, con lo que el objeto remite a todo lo ancestral. Entonces, ¿qué fantasmas están jugando? Pues todo lo que no pudieron elaborar esos sujetos se va a transmitir. Entonces, ¿qué fantasma se va a transmitir? Pues el fantasma, muchos pues, pero sobre todo el fantasma de lo no elaborado, de lo que no pasó por la castración, ¿no? De lo que no fue puesto en palabras, del secreto. Recordemos que dicen los autores que en la primera generación lo que no se dice, en la segunda generación no se habla, se mantiene en secreto, y en la tercera generación ya no se piensa. Entonces, ¿qué fantasma? Pues siempre va a ser un fantasma encriptado, ¿no? Un fantasma que hay que develar y que lleva el signo, por supuesto, de la vergüenza, de lo que no se pudo elaborar en los ancestros. Les compartiré un caso de un paciente. Este paciente es hijo de inmigrantes españoles. Entonces, este paciente llega a consulta porque lo asaltan. Llegan dos tipos, lo asaltan sin enseñarle ninguna arma ni nada más. Le dicen, lo amenazan, le dicen quédate callado y vas a hacer exactamente lo que nosotros digamos. Y entonces no sé si conozcan la glorieta de ahí de Miguel Ángel de Quevedo y Universidad. Hay una panadería Santo Domingo y entonces tiene unas escaleras, ¿no? Y entonces le dicen, te vas a sentar en esas escaleras y te vas a quedar ahí hasta que nosotros te digamos qué es cuándo te tienes que levantar. Y entonces él se queda estático, petrificado, ¿no? Engarrotado fue el significante que encontramos después. Y no hace nada, pero los tipos obviamente se estuvieron ahí 2 minutos y después le quitaron lo que traía y después se fueron. Y él permaneció ahí sentado durante 3 horas. Tras de los cuales, o sea, pero de verdad no se movía. Decía que sentía todo su cuerpo, que estaba queriéndose ir convulsionado porque quería gritar que lo estaban asaltando, quería hacer algo al respecto, pero le dio tanto miedo que entonces se quedó engarrotado, ¿no? Y empezamos a trabajar, ¿no? Todo lo que conllevaba ese movimiento. Es un muchacho joven, por supuesto, ¿no? Tiene alrededor de 21 años. Entonces, a la hora que empieza a asociar, va haciendo las relaciones intergeneracionales y entonces me cuenta que la madre tiene un hermano que es psicótico y la madre cada que puede relata una historia en donde el abuelo de ella, es decir, el bisabuelo de este muchacho, fue preso era franquista, ¿no?
Y entonces fue encarcelado y dice que la madre relata una serie de torturas, pero una de ellas en especial, que es la tortura del engarrotado. Engarrotado. Entonces, relata que la tortura del engarrotado es una tortura donde le amarraban una soga al cuello al reo y por atrás con un garrote le iban dando vueltas al garrote hasta que lo asfixiaban. Muy lentamente, por supuesto, porque si no, no sería tortura, sería solamente ahorcamiento. Muy lentamente iban ahorcándolo hasta llegar el momento en que perdía el conocimiento, ¿no? Perdía el conocimiento, pero no se moría. Es decir, nada más. La tortura era perder el conocimiento una y otra vez, ¿no? Por supuesto, el engarrotado va cobrando cierto sentido, ¿no? El abuelo con el torturado por el engarrotamiento. Después, la siguiente generación, no, el bisabuelo, ¿ah? Luego el abuelo que es traído a México porque corrían peligro todavía. Se casa con la abuela y también producto de ese tipo de actividad de tortura, crean el abuelo crea la enfermedad de cáncer de garganta. Ajá. La abuela muere de cáncer, ¿sí? Y no fue de garganta, pero donde la principal afectación fue que se quedó sin habla. Uh-huh. Y después, la siguiente generación, que es la madre, que observamos, no fue afectada en lo somático, porque ha hecho mucho trabajo, no analítico, pero sí de reflexión analítica. Y además, porque como dice el analizante, cada que puede echa para afuera todo lo que significaban las torturas y toda su angustia se las proyectaba, ¿no? a estos dos hijos. Entonces va cobrando sentido. Si bien es cierto, la enfermedad fue bajando, o sea, uno engarrotado casi muere. O sea, el relato de la abuela siempre es, mi abuelo que lo encarcelaron y entonces casi muere, ¿no? Lo recogieron de una pila de cadáveres, casi muerto, y entonces sobrevivió de milagro y le daban esta tortura. Eso dice el analizado, siempre fue una constante en su casa, ¿no? De mañana, de desayuno, comida y cena, era cada que podía la madre, eso relataba. Entonces, obviamente, el aspecto central de la situación es él frente a dos tipos que nunca le enseñaron un arma, ¿no? Solo lo amedrentaron, en medio de la glorieta de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, donde hay muchísima gente por el metro Miguel Ángel de Quevedo, él permaneció engarrotado, apanicado, con mucho miedo de que le hicieran algo, 3 horas sentado en unas escaleras porque no le fueran a hacer algo. Entonces es como si operara algo traumático en el momento en el que ve que ya pasó 1 hora, que ya no están cerca, ¿no? O sea, no pudo ni voltear a ver alrededor, es decir, permaneció engarrotado 3 horas. Entonces opera la misma situación del engarrotado durante generaciones, ¿no? Dando efectos en algunos a nivel de enfermedad, eclosionando como enfermedad, en el cáncer,
¿sí? Afectado o, no, o afectado el cuerpo, no en enfermedad, afectado el cuerpo a nivel de garganta y en él, en una situación de afectación del cuerpo con poca movilidad. O sea, siendo artista, siempre los maestros le critican o le hacen ver que tiene una cierta torpeza de movimiento. Entonces, obviamente la afección somática no ha eclosionado, pues porque todavía el cuerpo no tiene por dónde, aunque podría, pues, ¿no? Aunque podría. Pero primero es porque sí tiene por parte del padre, tiene capacidad simbólica y entonces eso abona, ¿no? Para que no eclosione de una manera fuerte la enfermedad, pero hay una afectación del cuerpo. Creo que con ese ejemplo podríamos desplegar un poco, ¿no? Cómo es que la enfermedad se toma como una construcción, ¿no? Que el sujeto hace. La enfermedad o la afectación del cuerpo como una construcción que el sujeto puede hacer para lidiar con eso transgeneracional que le sucedió a 3 generaciones anteriores. Espero haberte podido responder, Armando. Bueno, ¿alguien más? Ahí te dice que siempre lo haces. Gracias, y siempre Armando. respondes. Carlos. Nada más quiero hacer una observación que me parece curiosa. Justamente enfermedad, respecto al caso que exponías, Yolanda. Ajá. La enfermedad viene etimológicamente de infirmus, que es el que no se puede sostener firme. Entonces, en ese que está, no sé, como dices tú, engarrotado, ese no sería enfermo, en ese sentido etimológico. Ese está bien firme, exageradamente firme. El concepto mismo de enfermedad es un concepto que me parece muy problemático, porque, digamos, médicamente se puede estar enfermo aunque no se sienta enfermo, aunque esté sanamente bien, y viceversa. Se puede estar muy bien y estar enfermo, según la medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene alterado, no sé, ¿cómo se llama esto? Que está muy de moda, de la grasa en las venas. ¿Colesterol? ¿El colesterol? Muy alterado el colesterol, y entonces eso es una enfermedad. Y hay un catálogo enorme de enfermedades, pero curiosamente, y me parece que es un tema para pensar, cada vez se suman más al catálogo de enfermedades ya tipificadas un origen autoinmune. Y eso me parece muy sugerente, es decir, como que hay que pensar, a ver, esto de lo autoinmune, ¿qué querría decir a nivel de historias, ¿no? Es decir, ¿dónde empieza la inmunidad, la autoinmunidad? No tanto la enfermedad, sería como a lo mejor darle un giro a la pregunta, no excluye la de la enfermedad, pero darle un giro que podría resultar en algo interesante. Tengo la impresión. Es un tema nada más para reflexionar. Eso era todo. Sí, gracias, Carlos. Sí, por eso sí pensé que no era enfermedad en la de mi paciente, sino que era una afección, ¿no? Por eso, o sea, estaba afectado el cuerpo. No, él no estaba enfermo, pero estaba afectado su cuerpo en su movilidad, en su forma de percibir, en la certeza de que algo grave le iba a pasar. Y sí, pues, ¿no? Cuando te asaltan 2 tipos, pues sí, algo grave te puede pasar. Pero él mismo ponía en una vertiente de exageración no haber volteado a su alrededor en 3 horas.
Pues bueno, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más? Bueno, en lo que alguien se anima, si cerramos, Yolanda, pero Esperanza, Esperanza. Ujú, sí, eso significa que levantó la mano, ¿verdad? sí. Esperanza, por favor. Hola, Yola. Buenas Hola, tardes. A mí me surge una pregunta en toda tu exposición y lo que he venido escuchando de las personas participantes y las preguntas. La parte de la genética, ¿sí? En cuanto, si bien es cierto el abordaje muy puntual de tu lado, con todos los sustentos y demás, la pregunta que me surgió y la hago expresa y abiertamente es, cuando un individuo, persona, empieza a hacer un trabajo interno ante alguna problemática de quebranto de salud, y esta lo hace con la técnica que requiera, introspección, la que sea, la abordaje que sea, puede en algún momento hacer revertir genéticamente, celularmente, esa tendencia que hay por genética, entendiendo todo el planteamiento que has hecho. Un poco, la idea es, ok, trabaja hacia atrás, ¿sí? En las generaciones hacia atrás. Pero ¿qué tanto a generaciones a futuro ese trabajo que esté haciendo puede no ser transmitido a las nuevas generaciones? ¿Sí? Por el planteamiento que tú hiciste en algún momento de que cómo los padres pueden ir haciendo un medio o un canal para la repetición de alguna problemática por salud, ¿sí? Llámese salud física o salud emocional. Con esto me quedo y escucho. Gracias, buena tarde a todos. Gracias, Esperanza, hemos compartido la vida desde la universidad con ella y así con muchos de los que están acá. Bueno, es que no nos tenemos que olvidar de que existe la genética, pero también existe la epigenética. Es decir, sí, el enfermo o el sujeto no va a enfermar de cualquier cosa, ¿sí? No es que elijas, pues, ¿no? No es una elección voluntaria, la elección es inconsciente. ¿Y por dónde va a eclosionar la enfermedad? Pues como bien se dice, por donde está el hilo más débil, ¿no? Es decir, por donde la genética puede mandar como recorrido. Pero también existe la epigenética, es decir, si el sujeto no pone las condiciones como para enfermar, pues podrá tener, como mi maestro Carlos lo ha dicho 1000 veces, ¿no? Podrá tener genes de 500 enfermedades, pero si no se ponen las condiciones para que esas enfermedades se eclosionen, pues no se van a expresar genéticamente. Y eso lo vemos muy claro en la clínica, ¿eh? En la clínica es muy frecuente que el sujeto diabético o un sujeto que tiene unos padres diabéticos. Yo tenía una paciente así, ¿no? Que los abuelos y todos sus ancestros, hasta 3 generaciones anteriores, eran diabéticos. Ella misma había nacido de una madre diabética con alrededor de 5 kilos. Sabemos que las madres diabéticas hacen este tipo de nacimientos, ¿no? De niños con mucho peso. Entonces, ella tenía todas las condiciones genéticas para desarrollar una diabetes. De manera tal que eso fue motivo de análisis durante mucho tiempo, porque, pues por supuesto que la forma de comer, ¿no? De la familia le llevaba hacia condiciones para que se expresara muy rápidamente la
la diabetes. Además tuvo a su hijo ya un poco, era como le decían los médicos, madre añosa, ¿no? Entonces eso también condiciona cierta situación genética que ya se traía ahí. Pero ¿qué pasaba? Trabajó muchísimo, es la forma en que le gustaba el pan, todas las harinas le encantaban y bueno, sufría porque no se las podía comer porque iba a ser diabética y ponía mucha resistencia a dejar de comer lo que no tenía que comer. Y trabajó, porque en muchas ocasiones su glucosa llegaba como a los límites superiores permitidos y ya la querían medicar y etcétera, hasta que llegó un momento en el que, ¿no? Algo se acomodó en su aparato psíquico y dejó de comer lo que no tenía que comer. Y ella decía así, de todas maneras, cuando ya me declaren diabética, voy a tener que dejar de comer tales y tales y tales alimentos, pues mejor lo hago de una vez. Y poco a poco y con mucho trabajo analítico, pues llegó a los 50 años sin ser diabética, cuando desde los 20 le decían que tenía muchas probabilidades incluso de tener diabetes tipo 1, ¿no? Que le da a las personas muy jóvenes. Entonces, bueno, ese ejemplo lo pongo como una condición de lo que Esperanza está poniendo a jugar, que es, sí, obviamente la genética traza un camino, pero que ahí nosotros tenemos todo que ver y todo el trabajo que hacer como para que esa genética no se exprese o no se sigan esos caminos repetitivos, ¿no? De la compulsión a la repetición, de la historia ya escrita, de lo que nos trazaron los ancestros, sino que hagamos un camino propio, ¿no? Un camino propio que va a tener que ver con algo creativo que el sujeto tenga que hacer, que es más fácil hacerlo cuando se está en un trabajo analítico y así juntos, analista y analizado, van poniendo las condiciones para que eso se vaya formando, ¿no? Porque ahí hay algo que tiene que ser de la índole de la creación, porque si el camino que se trazó, si el camino que se enseñó fue un camino de enfermedad, entonces es obvio que ese camino, pues, si lo decide transitar el sujeto, pues ya será su decisión. Pero si no lo decide transitar, tiene que hacer otro camino. Creo que es un camino muy difícil de hacer si no se está en análisis, ¿eh? Es muy difícil de hacer. No digo que no se logre, porque no todo es el psicoanálisis, ¿no? A veces la vida también da ciertos palos y ciertos tumbos que nos hacen que rectifiquemos el camino. Pero yo creo que el análisis sí te da condiciones de una condición en donde vas a poder hacer junto con otro, ¿sí? Porque ahí es de los dos, de analista y del analizado. No puede ser algo que sea en soledad. Pero creo que sí se puede. En este sentido, no tenemos mucho que hacer con la genética, pero sí con las condiciones que el sujeto pone para que se exprese o no la genética. Y eso sí ya es subjetivo, ¿no? Que pueda y que tenga condiciones como para poder hacerlo es otra cosa. Gracias, bueno, Yolanda. Sí. Solamente para ir cerrando, preguntan que dónde pueden consultar el texto. Es que es parte, Armando, de la tesis de doctorado que presentaré. En cuanto la presente, pues yo creo que ya la podrán consultar en el CIES, ¿no? Me imagino, no sé, creo que sí, no sé, francamente no sé si se pueden consultar las tesis por línea, no lo sé, pero en cuanto la presente, que estoy ya en breve de hacerlo, creo que ya se puede consultar. Bueno,
Yolanda, muchísimas gracias. Quedan muchas cosas por ahí. Esperemos que, como estábamos diciendo hace un rato, se necesita procesar todo esto para poder formular preguntas, para poderse acercar más a este tejido que nos trajiste. Y bueno, como todos los que veo son bastante cercanos, sabrán dónde contactar a Yolanda o dónde contactarnos como taller de investigaciones y que Yolanda pueda responder por otras vías, ¿sí? Lo que vaya surgiendo una vez que hayan procesado. Les agradecemos muchísimo nuevamente que hayan estado acá con nosotros. Vamos cerrando el año, vamos concluyendo el trabajo. Espero que los podamos ver el próximo mes, el último viernes del mes. Ya verán el cartel con el tema que abordaremos.